Vamos a abrir, hermanos, la palabra del Señor en la carta a los Romanos, capítulo número 1. Estamos comenzando apenas el estudio de la carta a los Romanos y en la última oportunidad leímos los primeros versículos de este capítulo 1 que constituye el saludo inicial de la carta. Pero por cuestiones de tiempo no logramos completar todo lo que leímos, de manera que vamos a leer los versículos que quedaron pendientes para poderlos cubrir el día de hoy. Leamos entonces en Romanos capítulo 1, del versículo número 5 en adelante, que nos dice: por medio de él y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, como dije hace un momento, hemos leído los versículos que completan lo que es el saludo introductorio de esta carta que Pablo envió a la iglesia en Roma. No era este tipo de saludo algo exclusivo de Pablo, sino que era la manera acostumbrada de la época de cómo se redactaba una carta, como se lo expliqué con anterioridad. Ahora, fundamentalmente un saludo, como lo dije la vez anterior y lo voy a repetir solo para que nos ubiquemos en el pasaje, es que en primer lugar se menciona quién es el remitente, luego se menciona quién es el destinatario y luego después de eso sigue el saludo. Esos tres elementos los podemos encontrar en estos primeros 7 versículos de Romanos, ya que en el versículo 1 usted puede ver que comienza diciendo: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, etcétera. Pero ese es el remitente, quien envía la carta. Luego le dije que en segundo lugar va el destinatario. El destinatario aparece en el versículo 7, donde dice: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma. Después de haber mencionado primero al remitente y después al destinatario, venía el saludo. Y el saludo lo encontramos aquí en la segunda parte del versículo 7, donde dice: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ahora, si usted nota, estos tres elementos perfectamente hubieran cabido dentro de un versículo. Y sin embargo, Pablo emplea 7 versículos para poder dar este saludo. Y por eso es que también la vez anterior le comenté que desde el versículo 1 hasta el versículo 7, lo que Pablo dictó fue una sola frase. Es decir, no hay ningún punto. Igual que como lo podemos encontrar en la versión Reina Valera, que si usted la tiene ahí, usted puede ver que desde el versículo 1 no hay ningún punto, sino que hasta el final del versículo 7. Es decir, que los 7 versículos
son todos una sola frase. Ahora, en el caso de la NBI, introduce otros puntos, porque como le he explicado, el propósito de la NBI, o más bien el sentido de la traducción de la NBI, es diferente al de la Reina Valera. La Reina Valera lo que busca es el literalismo, que es ir traduciendo palabra por palabra lo que en los idiomas originales decía, aunque al traducir de esa manera no tenga sentido en español. Pero ese era el criterio que utilizó Casiodoro de Reina, y que se utilizó también por varios siglos en este tema de las traducciones. Pero en el caso de la NBI y las traducciones que se hacen actualmente, ya no utilizan el criterio literalista, precisamente por lo que le acabo de decir, y es de que por tratar de buscar ese literalismo uno puede introducir confusión o dificultades para que la gente entienda las cosas hoy en día, porque la manera como nosotros expresamos las cosas en el idioma que sea, en nuestro caso pues es una especie de español el que hablamos, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestras maneras de expresar las ideas, los pensamientos, y hay cosas, hermanos, que si alguien que no hablara español nos lo oyera decir, para ellos no tendría sentido. Le pongo un ejemplo que para usted no va a haber problema en entenderlo, porque estamos acostumbrados a ello. Pero si yo dijera, vea, esa lámpara está a la par de la otra, ¿usted entiende lo que yo le acabo de decir? Esa lámpara está a la par de la otra. ¿Entiende eso? Bueno, exacto, porque así es como los salvadoreños hablamos el español. Pero esa expresión no la entienden otras personas, incluso que hablan español, porque es una expresión muy regional nuestra, porque esa no es la manera correcta de decirlo. O sea, para nosotros es correcto porque lo entendemos, y todos ustedes me dijeron que entienden qué quiero decir: la lámpara está a la par de la otra. Pero lo que ocurre es que la palabra par, usted sabe que lo que significa es algo que es doble, ¿no? Entonces uno puede hablar, por ejemplo, de un par de zapatos, un par de calcetines. Eso es lo que significa la palabra par. Entonces, si yo digo la lámpara está a la par de la otra, es un disparate lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, eso no tiene sentido. O sea, la lámpara está a la par, pero ¿par de qué? ¿De guantes? ¿De tijeras? ¿De calcetines? ¿De zapatos? De la otra. La lámpara está a la par de la otra. Eso no hay quien se lo entienda. Nosotros lo entendemos perfectamente. Ahora, si un estadounidense aprendiera español, o cualquier otra persona que aprendiera español, sea cual sea su idioma materno, y encuentra esta expresión, la lámpara está a la par de la otra, no la va a entender. Entonces, pero ¿qué ocurriría si predicando yo dijera esa expresión, la lámpara está a la par de la otra? El que está traduciendo, ¿cómo lo traduciría? Si lo traduce así literalmente, y ese es el literalismo, nadie entendería. Y en ese momento estoy pensando en los hermanos no oyentes que están ahí arriba, que no sé cómo está haciendo el hermano para traducirles en lo que estoy diciendo, ¿no? Entonces, la manera correcta de decirlo es: la lámpara está al lado de la otra. Ese es español estándar. Mire. Eso lo entendería un estadounidense que aprende español. La lámpara está al lado de la otra. Eso sí lo entiende. Pero a la par. O le cuento otra historia.
Un hermano fue a otro país y entonces él andaba caminando por la calle cuando vio que un hombre estaba golpeando a una mujer. Entonces él se asustó, pero cerca estaban unos policías. Entonces él fue rápido donde los policías y le dijo: mire, ahí hay un hombre que le está pegando a la mujer. ¿Usted entiende lo que yo acabo de decir? Ahí hay un hombre pegándole a la mujer. ¿Lo entiende? Claro, nosotros lo entendemos. Pero ¿sabe qué pasó con los policías? Hablando español, ellos hablaban español también. Que la mujer, que el hombre, ¿qué le dice? Le está pegando a la mujer. Le está pegando. Sí, le está pegando. Pero apúrense. ¿Que nos apuremos a qué? Que el hombre le está pegando a la mujer. ¿Y qué quiere decir? Nosotros, usted me entiende, pero ellos no entendían. Pero si usted agarra un diccionario del español y busca qué significa la palabra pegar, verá que lo que significa es echar engrudo o pegamento en algo y pegarlo en alguna superficie, ¿no? Eso significa pegar. El hombre le está pegando a la mujer, que le está pegando cinta adhesiva, calcamonías. ¿Qué le está pegando? O sea, no le entendían los policías. Entonces, como él veía que no le entendían, finalmente cayó en la cuenta del error que estaba cometiendo y le dijo: el hombre está golpeando a la mujer. ¿A dónde? ¿A dónde? Y ya fueron los policías. Cuando les dijo correctamente: el hombre está golpeando a la mujer. Eso es diferente. Pero como nosotros decimos pegar, pero pegar es eso, ¿no? Pegar con pegamento, con cinta adhesiva. Eso es pegar en español. Bueno, entonces ahí tiene usted un ejemplo, ¿no? Como cuando el literalismo, si esas expresiones que utilizamos nosotros los salvadoreños y que las entendemos los salvadoreños, se tradujeran literalmente, nadie entendería esa traducción. Eso es lo que ocurre con la Reina Valera. O sea, la gente cree que por el literalismo es más fiel. No es así. Ese literalismo puede introducir confusión y no entender, hacernos difíciles. Le pongo un ejemplo de la Reina Valera para que vea. ¿Acaso usted no se ha preguntado alguna vez cómo fue que Jesús pudo decir: aquel que no aborrezca a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo? Cuando usted encontró ese pasaje, ¿acaso no se puso a pensar: bueno, ¿y aquí cómo es eso? Entonces yo tengo que aborrecer a mi papá y a mi mamá para poder ser discípulo de Jesús. Y quién sabe, hermano, en cuántas iglesitas algunas personas tomaron eso literalmente y jamás volvieron a hablarle a su papá ni a su mamá, bajo la excusa que ahora tienen un Padre Celestial. Nos trabamos cuando encontramos esos pasajes y yo le podría dar ejemplos de otros. Entonces, cuando vemos eso, uno se queda sin entender. O sea, pero lo que ocurre es eso, es el literalismo en la traducción. Para ellos tenía sentido, para nosotros no, o significa otra cosa. Una cosa que para nosotros es contradictoria. Porque ¿cómo es eso que para ser creyente tengo que odiar a mi papá? Tengo que odiar a mi mamá. O sea, para nosotros no puede ser. Y no es así, tenemos razón. Lo que pasa es que el literalismo en la traducción es el que nos está afectando. Entonces, la NBI y otras traducciones, y desde hace ya como unos 100 años, las traducciones ahora se hacen no utilizando el literalismo, sino que utilizando lo que se llama la traducción dinámica. La traducción dinámica significa colocar en la manera como nosotros hablamos las cosas que dijeron las personas cuando escribieron los libros de la Biblia. Entonces, esa es la razón por la cual la gente dice: bueno, cuando yo leo la NBI, qué fácil está entenderla. O dicen: qué bonito. Es porque la traducción es dinámica y es más fácil de entenderla. Ya le voy a poner un ejemplo
de eso de la traducción. Mejor se lo pongo ya. Vea en el versículo 5, la NBI dice: por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico. Pero mire lo que está diciendo: recibimos el don apostólico. Ahora mire cómo dice la Reina Valera: y por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Ve la diferencia? La Reina Valera dice: recibimos la gracia y el apostolado. La NBI dice: recibimos el don apostólico. Entonces, si usted me pregunta quién tiene la razón o cuál es la traducción correcta, las dos son correctas. Lo que ocurre, otra vez, la Reina Valera está traduciendo literalmente. O sea, si usted va al griego, usted va a encontrar que exactamente el griego lo que dice es la gracia y el apostolado. Entonces, si eso es lo que dice, ¿por qué la NBI lo traduce el don apostólico? Porque lo que Pablo escribió ahí en griego, la gracia y el apostolado, es una figura de lenguaje. Bueno, todavía existe, pero en el griego es una figura que Pablo está utilizando. La figura se llama endíades. Así como en español, bueno, en español también hay endíades, como hay también, por ejemplo, la metáfora, la hipérbole, son figuras literarias, ¿no? Entonces, la endíades es una figura literaria también. ¿Y en qué consiste la endíades? La endíades consiste en que hay dos elementos que se relacionan entre ellos por una conjunción copulativa, que en este caso es la y que el segundo elemento precisa el sentido del primero. Este concepto que le acabo de dar se lo explico más despacio. Como dice, la gracia y el apostolado. Ahí tiene usted dos elementos: gracia y tiene apostolado. Pero están unidos por la I, o por la Y, o Y, como le llaman algunos. Entonces, gracia y apostolado. Entonces, la I es la conjunción copulativa que está uniendo los dos elementos. Y le dije que el segundo precisa el primero. ¿Cuál es el primero? Gracia. Pero gracia, usted sabe que es algo muy amplio. Entonces, lo que hace el segundo elemento, que es apostolado, lo especifica. ¿Cuál gracia? La del apostolado. Pero ¿cuál es el sentido de gracia? O sea, nosotros mismos, y los evangélicos lo repiten a cada momento, ¿no? Aunque ya vamos a aclarar algo de eso cuando lleguemos al saludo. ¿Qué dicen? Gracia es recibir algo no merecido, es decir, algo que le regalan. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que el apostolado que él tiene lo recibió por la gracia del Señor, es decir, lo recibió como un regalo. Y la palabra regalo también se puede decir don. Un don es un regalo. Por eso es que cuando la NBI traduce, entonces traduce el don apostólico, porque eso es lo que Pablo quiere decir. Ahí tiene usted, mire, claridad. Ahora, ahí tiene un ejemplo entre el literalismo que le traslada la endiádesis a usted. Y si usted no sabe qué es una endíades y cuáles son sus componentes, si usted no sabe, ahí se quedó. Entonces, lo que hace la NBI al traducir es que le saca el sentido a la endíades y nos lo da regalado ya de una vez. Y por eso de una vez dice el don apostólico. Eso es lo que Pablo quiso decir, que lo dijo utilizando una endiádesis, que por estar así literalmente se nos dificulta su comprensión. Entonces, ahí tiene usted. Por eso le decía, ¿quién tiene razón? O sea, los dos tienen razón. Cassiodoro de Reina tiene razón porque lo tradujo literalmente, tan literalmente que no queda claro qué quiso decir Pablo.
La NBI tiene razón porque tradujo el sentido, o sea, lo que Pablo quería decir. Entonces, entre eso, ¿qué es mejor o qué es peor? Eso ya es gusto suyo, lo que a usted le parezca. Entonces, entiende. Ahora, hay gente que es muy sencilla, ¿no? Y que dice, no, mire, la NBI le ha cambiado a la Biblia y la Biblia dice que no hay que cambiarle. O sea, pero eso es, ya hermanos, tener pues un desconocimiento total, una ignorancia de qué es una traducción, como que si la Reina Valera fuera el original. La Reina Valera es una traducción también y no de las mejores, al menos porque no utilizó las fuentes mejores y más antiguas que hoy se tienen. Y claro, pero tampoco se les puede culpar, hermano, porque ¿cuántas personas saben que es una endiádesis? Usted ya lo sabe. Ya sabe algo que yo le aseguro que el 99% de los salvadoreños no lo saben. Hay que tener todos esos elementos para poder entender que no se trata de que se esté cambiando la escritura, sino que se trata que nos están diciendo las cosas como Pablo la hubiera dicho si él hubiera escrito Romanos en español. Bien, habiendo aclarado, hermanos, ese detalle de por qué pues en la NBI no es una sola frase, sino que está dividida para comprensión. Pero aprovechamos pues a aclarar el versículo 5. Entonces, ahora veamos qué es lo que está diciendo Pablo. Por medio de él, ¿por medio de quién? De Jesús, porque de él es el que estuvo hablando anteriormente. Se recuerda cuando él dijo que según la carne Jesús era hijo de David, pero según el poder de la resurrección fue proclamado hijo de Dios. Y ahí es donde le comenté en la última oportunidad las dos naturalezas que había y que hay en Jesús, la humana y la divina. Ese Cristo humano y divino que por la resurrección fue declarado hijo de Dios, por medio de él, dice ahora en el versículo 5, y en honor a su nombre. O sea, para dar honor a su nombre, el Padre por medio de su Hijo, ¿qué hizo? Le entregó a Pablo, recibimos, dice, el don apostólico. Fíjese que recibimos está en plural, aunque Pablo está hablando de él. Pero ese es un plural que nosotros podríamos llamar, bueno, algunos le llaman editorial, le llaman, aunque eso a mí me suena más al lenguaje escrito, ¿no? Pero es como una forma, hermanos, de quitar tanto el centralismo del yo. Aunque todo lo anterior Pablo lo ha estado diciendo en primera persona, Pablo, siervo de Jesucristo, etcétera. Está hablando de él, pero como que ya habló mucho de él, y entonces él ya no quiere decir por medio de él recibí el don apostólico, sino que lo suaviza diciendo recibimos. ¿Entiende? Eso suaviza. O sea, porque no es lo mismo, hermano, que yo diga yo oro a Dios, a que yo diga oramos a Dios. ¿Entiende? Hay diferencia, ¿no? Cuando yo digo yo oro, estoy enfatizando yo, ¿verdad? Yo lo hago, usted no. Pero si digo oramos, entonces usted es partícipe de lo que yo estoy diciendo. Y por lo tanto ya no estoy centrándome en mí, sino que lo estoy hablando como una colectividad. Eso es lo que Pablo está haciendo acá. Por eso dice recibimos, aunque realmente se está refiriendo a él. Es una manera retórica. Yo prefiero retórica a editorial, porque la editorial suena más a escrito, en cambio retórico es más del habla, ¿no? Que es lo que Pablo está haciendo, está dictando. Entonces recibimos el don apostólico. Entonces, ¿por qué le llama don? Porque viene por gracia, porque es un regalo de Dios. Entonces, ¿y qué recibió de gracia? El ser apóstol. Por eso se le llama don apostólico. ¿Qué significa esto, hermano? Que el ministerio no es algo que la persona traiga desde el momento en que nació.
No es algo que la persona logre por sí mismo. Uno no puede hacer un ministro, uno no puede hacer un pastor, no puede hacer un apóstol, no puede hacer un profeta, no puede hacer un evangelista, no puede hacer un maestro, sino que todo es algo que Dios da. Los ministerios son un regalo por gracia que el Señor da. No es, hermanos, que el ministro sea alguien que es más santo, más merecedor, más puro, o un cristiano superior. No, nada de eso. El ministro es simplemente un humano como cualquiera que recibió un regalo. Y el regalo es, en este caso, el ser apóstol. Por eso le llama el don apostólico, es decir, el regalo apostólico. Y es regalo porque no hubo merecimiento de él. Eso es lo que tenemos que entender, hermano, que todo ministro es ministro porque la gracia del Señor le ha otorgado ese don. Así como hay don apostólico, hay don pastoral, hay don evangelístico, que sería el del evangelista, ¿no? Hay don profético, que sería el del profeta, etcétera, para cada uno de los ministerios. Entonces, todo viene por la gracia del Señor. Ahora, vea que eso viene a través del Señor Jesucristo y dice para honor a su nombre. Entonces, ¿cómo es que el Señor coloca honor sobre su nombre? Levantando ministros. Entonces, el ejercicio del ministerio trae, hermanos, gloria al nombre del Señor. O sea, así es como debemos verlo. Cuando se ve espiritualmente, cuando se ve con madurez, así es como debemos verlo. Que vemos a un ministro que es de bendición, lo oímos, etcétera. Entonces, lo que debemos decir es: bendito sea Dios por esta persona, por este ministerio, por este hombre, por este ministro que Dios ha levantado. Es darle la gloria a él, porque dice que por medio de él y por honor a su nombre, él entregó los dones, en este caso el don apostólico, a Pablo. No tenemos que ser carnales como eran los corintios, que estaban ahí. ¿Quién era mejor predicador? Si Apolos, si Pedro, si Pablo. Y estaban peleándose entre ellos. Y Pablo les dijo: oigan, ustedes son carnales, les dice. Porque ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pedro? Simplemente servidores. Servidores de ustedes. La obra no es nuestra. ¿Alguno de ustedes fue bautizado en mi nombre?, pregunta Pablo. ¿O fue Pablo crucificado por ustedes? Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el crecimiento lo da Dios. A él tiene que ser la gloria. Por eso le digo, eso es verlo carnalmente. Cuando la gente dice: ah, no, es que este predicador, este sí que es una maravilla, este sí que de verdad me gusta. O sea, no es para eso, sino que es para darle honor al nombre del Hijo de Dios. Pero además, los dones ministeriales tienen otro propósito, y es que continúa el versículo 5, dice: recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entonces, los ministros tienen una función, y la función es que todas las naciones obedezcan a la fe. Entonces, ¿cuál es el campo del ministro? Todas las naciones. Claro, cada ministro, de acuerdo al ministerio que tenga, tiene, hermanos, su forma de cómo opera. Todos los ministerios son itinerantes, es decir, todos circulan.
el ministerio de evangelista, usted sabe que no está en una iglesia, sino que anda predicando de ciudad en ciudad, pero igual lo hace el maestro, igual lo hace el apóstol, igual lo hace el profeta. El único ministerio que no es itinerante es el del pastor, porque el pastor está en un solo lugar. Pero ¿cuál es el campo de él? Todas las naciones. Por eso es que el que es ministro en El Salvador será ministro en Nicaragua, y será ministro en Paraguay, y será ministro en Alaska, y será ministro donde quiera que vaya. Entonces, ¿cuál es el campo o a quién se debe? Se lo voy a poner así: ¿a quién se debe el ministro? A todas las naciones. Entonces, Pablo dice: Dios me dio el don apostólico para que todas las naciones obedezcan a la fe. Cuando ahí se utiliza la palabra obedecer a la fe, no es en el sentido, hermanos, que pudiera ser para nosotros hasta un poquito, ¿cómo le diría? Como de obligación, ¿verdad? Porque obedecer es que, aunque no quiera, tiene que hacerlo. O sea, no es en ese sentido, sino que obedecer a la fe lo que quiere decir es que la fe, cuando es auténtica, nos hace adquirir un compromiso con esa fe. Esa es la palabra, compromiso. Todo aquel que oye el evangelio, cree en Jesús, adquiere un compromiso con esa fe, es decir, con el Hijo de Dios. Y cuando asume ese compromiso, está obedeciendo a la fe, porque la fe es lo que nos pide, que tengamos un compromiso. Y ya vamos a ver cuál es el compromiso. Versículo 6. Entre ellas, como está hablando de todas las naciones, dice: entre ellas están incluidos también ustedes. ¿Quién ustedes? Los romanos. Porque los romanos podrían preguntarse: ¿y Pablo qué quiere venir a hacer acá a Roma? Nunca había estado Pablo ahí. ¿Qué quiere venir a hacer acá? Dice Pablo, lo que pasa es que el Señor me entregó el don apostólico para predicar a todas las naciones, y romanos, ustedes son parte de las naciones. Entre esas naciones están ustedes, así que ahí voy también. O sea, esa es la explicación. O sea, ¿por qué anda tan lejos? Y no solamente el plan era llegar a Roma, sino que el plan era llegar a Roma, bendecirles a ellos, pero eso era como un trampolín para luego ir hasta España, mucho más lejos todavía. Que en esa época, en el siglo I, España era algo así como una tierra muy lejana, mítica, que muy pocas personas sabían qué había allí, porque era muy lejos, casi nadie iba allí. Entonces, la visión de Pablo es extensísima. Pero entonces, ¿por qué? O sea, ¿qué anda haciendo por ahí? ¿Por qué no se quedó allá en Jerusalén? Porque este don que recibí es para todas las naciones, y ustedes están entre esas naciones. Entonces, hoy ya pasó a hablar de ellos, y aquí viene ya la segunda parte de la introducción, que es el remitente, que son los romanos. En el versículo 7 lo dice bien claro: les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma. Ellos son los destinatarios. Pero vea, antes de tocar ese versículo 7, quiero hacerle ver que Pablo le adjudica 3 características a los romanos. Bueno, antes quiero decirle que él está hablando ahí de todas las naciones. Se está refiriendo a los gentiles, entre las cuales están ustedes. Por eso yo le dije en la introducción, cuando hicimos la introducción a Romanos, yo le dije que hay momentos en la carta cuando Pablo habla o se dirige a gentiles, y por ratos se dirige a judíos, luego a gentiles, luego a judíos, y así.
O sea, la carta es para ambos, pero en este momento está dirigiéndose a los gentiles de Roma. Más adelante, por ahí por el capítulo 2, vamos a ver cómo él se dirige ya a los judíos. Ahora, cuando Pablo se presentó, también él habló de tres características de él. Se las voy a recordar. Él dijo: Pablo, siervo, esa es la número 1, se presentó como siervo. Luego como apóstol, esa es la número 2. Y luego la número 3, apartado. Y le expliqué qué significaba eso de siervo, de apóstol y de apartado. Incluso mencionamos cuándo es que él fue apartado. Entonces, como él mencionó 3 cosas de él, ahora mencionará 3 cosas de los destinatarios, es decir, de los romanos. La primera la encontramos al final del versículo 6, donde dice: a quienes Jesucristo ha llamado. Entre los romanos, número 1, son llamados. En el versículo 7, les escribo a todos ustedes, los amados de Dios. Esa es la segunda característica. Primero, llamados. En segundo lugar, amados. Y continúa diciendo que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Ahí tiene las 3 características de los romanos: llamados, amados y santos. Vamos a explicar cada una de ellas. En primer lugar, al final del versículo 6, y con eso estaríamos terminando el 6, les dice: a quienes Jesucristo ha llamado. Pero él se está dirigiendo a los romanos, es decir, a los cristianos, a todos los creyentes, a todos los que hemos creído. Él dice que son llamados. ¿De qué significa esto, hermano? Que ninguno de nosotros estamos en Cristo por una decisión propia, y tampoco porque nadie nos haya metido. Estamos aquí porque Él nos llamó. Él nos llamó. Y usted sabe qué es llamar. ¿Qué es llamar? Cuando yo le digo: mira, hermano, por favor, llame a aquella hermana que está allá. Él dice: hey, hey, hermana, venga. La está llamando. Eso es ser llamado. ¿Qué es lo que Dios hizo con nosotros? Nos llamó, porque nosotros, hermanos, andábamos en otra vida, en otra dirección y con otros intereses, otros planes. Nosotros teníamos, hermanos, planes muy diferentes para nuestra vida. O sea, yo no sé cuál era su plan, pero yo le aseguro que su plan no era estar aquí sentado amando al Señor, ¿no? De igual manera, hermano, yo jamás pensé, o sea, ni sabía que era un pastor, y menos yo anhelaba hacerlo, ¿no? O sea, yo iba en otra dirección. ¿Qué sería? A saber, hermano, no sé qué sería a estas alturas, ¿no? Pero la cuestión es que me llamó. Me llamó. ¿Y cómo me llamó? ¿Cómo lo llamó a usted? ¿Y cómo fue el llamado? El llamado puede ser de diversas maneras. Puede ser a través de una predicación, puede ser a través de leer la Biblia, puede ser de escuchar la radio, puede ser de ver un programa a través de la televisión, puede ser que alguien lo invitó, o que alguien le testificó, o que alguien le dijo unas palabras que cambiaron su vida, o puede ser escuchando un canto. Hay un testimonio de un hermano que él fue combatiente de la guerrilla durante la guerra. Entonces, en la noche, en la montaña, como en montaña, ¿verdad? Hay mucho silencio. Entonces, ¿sabe cómo fue la conversión de él? O sea, él estaba en el campamento guerrillero, pero las iglesitas evangélicas que estaban allá a 2, 3 kilómetros, como en las montañas es muy silencio, y los hermanitos siempre usan parlante, igual que nosotros. Entonces, él alcanzaba a oír. Entonces, en las noches, en el silencio de la noche, él oía cuando los creyentes cantaban: yo tengo un amigo que me ama.
alabaré, alabaré. O sea, los cantos del campo. Y luego se quedaba oyendo así fue la conversión de él. Este hermano del cual estoy hablando, él escribió un libro donde cuenta esta historia. Y hace varios años el libro estuvo a la venta aquí en la librería. No le hicieron mucho caso a ustedes, pero los que es muy, o sea, muy buen escritor el hermano. Es muy bueno, o sea, para el manejo del idioma, del lenguaje. Fabuloso cómo escribe. Él es un artista del lenguaje. Muy bueno el libro. Lástima que pues nosotros no valoramos mucho esas cosas, ¿verdad? Y bueno, esa historia que le estoy contando estaba en ese librito. Pero lo que le estoy tratando de ilustrar es, él fue llamado. Él fue llamado. ¿Y cómo fue llamado? Por los cantos que oían a distancia. Las predicaciones de pastores sencillos, no del campo. Pero que esas palabras le llegaban al fondo del corazón. Yo no sé cómo fue la suya, hermano, cómo fue su llamado, su conversión. Pero la realidad es que todos los que hemos creído es porque un día Él nos llamó. Él nos invitó a venir. Y si alguien piensa que no ha sido llamado y dice, no, yo estoy aquí porque desde niño mi mamá me traía, pero que yo me haya sentido llamado, no, yo vengo porque es costumbre. Tengo 20 años de venir acá porque desde el vientre de mi madre ya me traían. Si este es tu caso y nunca has sentido que Dios te llama, hoy puede ser la noche cuando a través de estas palabras el Señor te está llamando para que vengas a ser hijo o hija de Él. Amén. Hoy sí pasamos al versículo 7. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios. Esa es la segunda característica. Amados, Dios ama a los que Él llamó. El amor de Dios es diferente a la bondad de Dios. Dios es bondadoso o bueno con toda su creación. Por eso es que el Señor Jesús dijo que debíamos ser bondadosos como nuestro Padre, dice, que es bueno y hace salir su sol sobre buenos y sobre malos. La lluvia viene, hermanos, sobre creyentes y sobre satanistas. Entonces Dios bendice al bueno y al malo por su bondad, porque Él es bueno, es tan bueno que hasta el blasfemo le da el aire para que pueda seguir blasfemando. Pero el amor de Dios, el amor es ya más específico. El amor ya es algo, hermanos, especial. Y esa es la palabra correcta, especial, porque ya no es común, ya no es para todos, para buenos y para malos, sino que el Señor, a quien ama, es a esos a quienes Él llamará. Por eso los llama, porque los ama. Entonces, ¿por qué es un amor especial? Porque ese es el amor que trae la redención, que trae el perdón de pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a todas las naciones, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el amor de Dios se manifiesta en enviar a su Hijo. O como lo dice Efesios capítulo 5, hablando del tema del matrimonio, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, el amor de Dios no es un amor, hermanos, de piropos, de flores, de que está linda la mañana. O sea, no, sino que es un amor que se traduce en acción. ¿Cuál acción? Se entregó a sí mismo por ella. Se entregó por los que Él ama. Por eso es que somos amados. El amor de Dios es inagotable. El amor de Dios
se ha mostrado para nosotros, hermanos, de una manera espectacular. ¿Entiende? Dios le ama. Le ama de una manera que no podemos concebirla, porque es el más grande amor que puede existir. Si usted ha sabido de grandes amores, eso es una caricatura al lado del amor de Dios, que es un amor perseverante, tan perseverante e inagotable. Es el amor de Dios, que siendo como somos, nos sigue amando todavía. Nos continúa amando todavía. Por eso es que Pablo saluda a los romanos diciéndoles: amados de Dios. Hermanos, ustedes son amados de Dios. Hermanas, ustedes son amadas de Dios. Jóvenes, ustedes son amados de Dios. Dios nos ama, Él nos ama como no lo imaginamos. Es un amor infinito que va más allá de nuestras rebeliones, más allá de nuestros pecados, más allá de nuestra inutilidad, más allá de nuestra imperfección. Su amor, que la Biblia dice que cubre muchas faltas, ha cubierto tantas faltas y errores nuestros, y todavía sigue abundando para continuar amándonos hasta el fin. Como lo dice el Evangelio de Juan, que el Señor Jesús, como había amado a sus discípulos, los amó hasta el fin. Así es como nosotros, nos amó, entonces nos amará hasta el fin. No es algo que Él va a decir: ya me cansé, no, ya mejor lo dejo, ahí vea cómo sale, ya lo abandono. No, jamás su amor se agotará, jamás se cansará de amarnos. Nos ama tal como somos, nos ama, que ya ni hay cómo decírselo, pero que nos ama, hermanos. Amén. Por eso le dice a los romanos: amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Y esa es la tercera cualidad. La primera, llamados. La segunda, amados. Y ahora vamos con santos, llamados a ser santos. Pero santo ahí, hermanos, no significa una persona que ha llegado a un nivel de espiritualidad tan alto que para nosotros lo vemos como inalcanzable. No significa eso. Es más, ese concepto de santidad que le acabo de decir como algo inalcanzable no existe en la Biblia. No, nunca la Biblia presenta la santidad de esa manera. ¿Cómo la presenta la Biblia? Bueno, la presenta de varias maneras, pero aquí en este lugar la palabra que Pablo está utilizando para santos es la equivalente, es agios, que equivale a la palabra santo en el hebreo. Y en el hebreo, santo simplemente lo que significaba era poner algo aparte. Entonces, por ejemplo, en el tabernáculo se utilizaban utensilios, garfios, lo que sería el equivalente a cucharones, como le llamamos hoy, ¿no? Pero ¿por qué eran santos? Porque se utilizaban solamente en el santuario. No podía el sacerdote decir: este cucharón está bonito, yo se lo voy a llevar a mi esposa para que me haga unas sopepatas. No, es que ese cucharón estaba puesto aparte. ¿Qué significaba santo? Que había sido separado de los usos comunes y se iba a usar solo para el servicio en el tabernáculo. Igual, ¿por qué las vestiduras de los sacerdotes eran santas? Porque esas vestiduras nunca salían del tabernáculo o del templo. Cuando ellos llegaban, tenían que lavarse, ponerse la ropa, ministrar, y cuando terminaban de ministrar tenían que quitarse la ropa, vestirse la ropa normal de ellas y salir. Esa ropa nunca, o sea, el sacerdote nunca iba a andar por la calle con las vestiduras sacerdotales, jamás.
porque eran santas. ¿Y qué significaba santas? Que habían sido apartadas para que se usaran solo o en el tabernáculo o en el templo. Y de igual manera, así podríamos continuar añadiendo, pero la idea es separación. Entonces, ¿qué quiere decir aquí Pablo cuando dice a los romanos, es decir, a los cristianos y por lo tanto a todos nosotros, que hemos sido llamados a ser santos? Significa que Dios nos llamó para que seamos solamente de Él. Así como los garfios del templo solo se podían usar en el templo, usted también solamente es para Dios, es solamente para Cristo, para nadie más. Por eso cuando Pablo habla del tema de la fornicación en su carta a los Corintios, dice: ¿cómo van a unir sus miembros a una ramera cuando nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo? Entonces, no es el cuerpo para la fornicación, dice Pablo, sino que para el Señor. El cuerpo no es para entregarlo a la fornicación, al desenfreno sexual. El cuerpo es para entregárselo al Señor. Y eso no significa, hermanos, hacer voto de castidad o pedir el don de continencia. No, no significa eso. Significa que esa persona puede tener una práctica sexual, pero dentro de los parámetros que la misma palabra de Dios establece, y eso no le quita santidad. Lo que le hace ser santo es que esa persona está dedicada, consagrada a Dios. Esa es la idea aquí de santidad, ¿no? Como digo, no es esa idea de que para ser santo hay que quitarse tantas cosas. No, no está hablando de eso. Está hablando simplemente que Dios le tomó para Él. Le pertenecemos a Él. Fuimos comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Por lo tanto, dice Pedro, ya no sois vuestros, ya no nos pertenecemos, hermanos. Usted no puede decir que este es mi cuerpo y yo hago lo que quiero con él. No es tu cuerpo. Ya fue comprado con la sangre del Hijo de Dios. Por eso es que toda nuestra vida debe girar en torno a Él. Un joven me preguntaba ahora, más bien me contaba su tragedia, ¿no? Que anduvo de novio no sé por cuánto tiempo con una muchacha y que ella lo había dejado y que hoy el pobrecito pues está con el corazón roto, deprimido, llorando. Estoy sufriendo mucho. Y entonces, ¿qué me aconseja? Entonces yo solo le hice una pregunta. ¿Le preguntaste a Dios si era su voluntad que hicieras este noviazgo? Sí, en ayuno y en oración, me dijo él. Bueno, y entonces, ¿y qué te dijo? Pues no sé si me contestó, me dice. Por rato me dice, yo creo que me decía que sí, pero como las circunstancias se dieron, yo entendí que era que sí, me dijo. Ay, Dios, le dije. Cuando se trate de un hombre y de una mujer, las circunstancias siempre se van a dar. Siempre. Entonces es bastante tonto pensar que porque las circunstancias se dieron, es la voluntad de Dios. Entonces le dije, no, Dios no te respondió. Te metiste en algo sin preguntarle a Él. ¿Y ahora qué hago? Me dice. Para este dolor que siento, para este sufrimiento, aguantarte, le dije. Porque esa es la consecuencia. Esa es la consecuencia de hacer las cosas incorrectamente. Y la próxima vez, le dije, debes preguntarle a Dios y esperar la respuesta antes de hacerte novio de nadie. ¿Por qué? Porque no somos nuestros, le pertenecemos a Él. Entonces,
Mire, la gente puede decir, ¿y entonces qué? ¿No tengo yo derecho a andar con quien yo quiera andar? No, no, porque ya no eres tuyo. Ya no eres absoluto, como dicen las señoras, las madres, las abuelitas. No somos absolutos, que es otra expresión salvadoreña que solo nosotros la entendemos. Le pertenecemos a Él. Entonces, hoy tenemos que pedirle permiso. Permiso incluso, ¿es tu voluntad o no que yo ande con esta persona? Bien, eso es los creyentes en Roma y consecuentemente todos nosotros también, llamados, amados y santos. Y ahora sí viene el saludo, al fin, ¿verdad? Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Ese saludo de gracia y paz no existe en ninguna otra correspondencia en el siglo primero. Y se han encontrado miles de cartas. Por eso es que se sabe cómo era el formato de redacción de las cartas. Y en ninguna se saluda diciendo gracia y paz. Los griegos utilizaban la palabra gracia para saludar. Y usted sabe que gracia es una palabra que tiene muchos significados. Eso es lo que en español se llama una palabra polisémica, es decir, que tiene muchos significados. Entonces, gracia puede significar muchas cosas, pero los griegos lo utilizaban en el sentido de gozo, de alegría, de cuando decían fulano de tal a mi querido padre Flavio, gracia. Entonces lo que le decían es que seas feliz, que tengas mucha dicha. Usaban la palabra gracia en ese sentido, pero Pablo aquí la está utilizando en su sentido más amplio. ¿Y qué significa gracia? Hace un rato yo le dije que la mayor parte de evangélicos se la pasan repitiendo que gracia significa recibir algo inmerecido, y eso es cierto, pero ese es uno de muchos significados. Gracia, que es la palabra charis en griego, significa regalo, significa don, significa hermosura, significa belleza, significa alegría, como la usaban los griegos, significa hermoso, significa amable. Entonces, gracia, hermanos, es una palabra que aquí Pablo la está usando por primera vez y la va a usar mucho en esta carta, porque ese es el tema de la carta, la gracia. De la gracia es todas esas bendiciones que Dios nos quiere dar, aunque no las merecemos. Y luego, y paz, gracia y paz, paz. En griego es Irene y corresponde al hebreo shalom. Y shalom en el hebreo también es una palabra polisémica y que significa plenitud, llenura, felicidad, salud, paz, como lo entendemos también nosotros, prosperidad, fuerzas. Todas esas ideas y más engloba la palabra shalom. Entonces Pablo está uniendo los dos saludos: el saludo griego, gracia, y el saludo judío, shalom. Y hace un saludo nuevo que se cree que es ideado por Pablo o inventado por Pablo, porque, repito, no aparece en las cartas, en ninguna de las miles de cartas que hay del siglo primero, en ninguna aparece este saludo, gracia y paz. Entonces Pablo lo que está haciendo es uniendo los dos conceptos, pero solo eso es importante, hermanos, porque cuando pone gracia al lado de shalom, ahí lo está diciendo todo ya. Está diciendo que gracia equivale al shalom de Dios, y ese es el tema que él va a desarrollar, el tema de la gracia. Por eso es que en el saludo mismo ya lo pone lado a lado con shalom. Y ahí es donde termina el saludo y luego viene la introducción, que es lo que veremos en la próxima oportunidad. Pero hermanos, aquí hay varias cosas que hemos aprendido, ¿verdad? Comenzamos hablando desde traducciones de la Biblia, ¿no? Comenzamos hablando, hermanos, de lo que era la endíadis. Y hemos terminado hablando de la gracia y el shalom de Dios.
Pero cualquier hermano de todas estas enseñanzas que hemos dado que le haya pegado a usted, llévesela en su corazón y asimílela. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos las gracias por cada persona que está aquí al frente, a quienes tú has llamado. Gracias, Señor, porque no es una ocurrencia de ellos. Tú les has llamado. Y les has llamado porque les amas. Les amas de manera infinita. Y porque los has separado de los demás para que sean tu propiedad, para que sean a tu servicio. Lo mismo te pedimos por los oyentes de la televisión, los que escuchan por la radio, los que ven y oyen a través de la red de internet. Llega a cada persona y que puedan hoy ser transformados, lavados y perdonados. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a estas personas que han recibido al Señor.